las tres vías por las cuales la desigualdad puede afectar negativamente al crecimiento económico y en las cuales hay un cierto respaldo amplio de la literatura, son tres vías donde los liberales tenemos mucho que decir. Y son tres vías que las propuestas liberales solucionan, vía mayor crecimiento económico, vía institucionalización del derecho de propiedad y vía reducción de la arbitrariedad del poder político para repartir favores. Por tanto, esto es parte de un cierto consenso económico, que el trabajo duro, el ahorro, la asunción de riesgos, la innovación, las economías de aglomeración, aunque generen desigualdad, esa desigualdad es positiva para el crecimiento. Si todo esto es así, ¿hay base para defender políticas públicas redistributivas que además suelen ser políticas públicas redistributivas de empobrecer a los ricos para supuestamente enriquecer a los pobres? Pues diría que claramente no, porque incluso en el mejor de los casos estaríamos ganando, ya digo, supuestamente crecimiento económico por el lado de mejorar la situación de los pobres, pero lo estaríamos perdiendo por el lado de perjudicar o empobrecer a los ricos. Recordad que la desigualdad que se debe por aumento de rentas altas no perjudica el crecimiento, sino que incluso lo beneficia. La desigualdad que se debe al empobrecimiento de rentas bajas sí perjudica al crecimiento. Pero las políticas públicas que muchos plantean para atajar el problema de la desigualdad, según afecta al crecimiento económico, como digo, son políticas de redistribución, cuando deberían ser políticas de fomento del desarrollo de las rentas más bajas, para que así la economía funcione a su pleno potencial. ¿Y qué reformas podrían ser estas que redujeran la desigualdad de la pobreza de las rentas bajas y por tanto incrementaran probablemente la igualdad sin empobrecer a las rentas altas? Pues tres, muy rápidamente, en parte ya las he mencionado. Primero, liberalizaciones que mejoren la inclusividad del crecimiento económico. Por ejemplo, en España, como sabéis, la desigualdad o el aumento de la desigualdad se debe fundamentalmente a la destrucción de empleo y se debe además a la temporalidad del empleo, es decir, a que un tercio de la población activa o está en paro o está alternando contratos basura. ¿Y esto por qué es así? Es así por la legislación laboral. Por tanto, una reforma laboral que liberalice el mercado tenderá a permitir que un mayor porcentaje de la población activa se incorpore establemente en el mercado laboral y por tanto sus rentas se incrementarán. Y por esa vía se reducirá la desigualdad de una manera que beneficie el crecimiento económico. Otra fórmula es, como he mencionado, corregir las ineficiencias de los mercados, por ejemplo, reconociendo derechos de propiedad a los pobres para que estos tengan capacidad de financiar las inversiones en capital humano que necesiten efectuar para potenciar su crecimiento. Y por último, y claro está, luchar contra el rent-seeking, luchar contra el mercantilismo, luchar contra el acaparamiento de riqueza fruto del proceso político, que, como sabemos, también perjudica el crecimiento económico. Si os fijáis, ninguna de estas tres fórmulas, ninguna de estas tres vías, ninguna de estas tres políticas típicamente liberales, que son las que sí se dirigen al núcleo del problema, que es la pobreza de los más pobres y la desigualdad, que en todo caso exterioriza ese estancamiento en la pobreza de los más pobres, ninguna de estas tres políticas tan importantes pasa en absoluto por nada que ver con la redistribución de la renta. Y no es que la redistribución sea algo a evitar por temas morales, que también, es algo a evitar también por temas económicos, porque, repito, una vez más, hemos visto que gravar a las rentas altas perjudica el crecimiento económico. Y por tanto, si no queremos perjudicar el crecimiento económico, que en última instancia redunda sobre el bienestar de los más pobres, porque el crecimiento se traslada prácticamente de manera proporcional a las rentas más bajas, lo que tenemos que hacer es permitir que las rentas bajas salgan de la trampa de pobreza que les impide desarrollarse humanamente, económicamente, para potenciar el crecimiento económico de esa sociedad. Muchas gracias.